vamos a hablar de un tema que yo personalmente considero que es de urgencia. Amén. Es urgido para la iglesia en este tiempo. San Juan, capítulo 17. Vamos a considerar del versículo 14 en adelante. San Juan 17, 14. Dice la Escritura: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino por todos aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Diga conmigo: para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo le he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca. Diga conmigo: para que el mundo conozca. Amén. Que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos hable. Padre amado, estamos en tu presencia. En tu presencia hay libertad. En tu presencia hay gozo. Hay un pueblo sediento y hambriento de ti. Te pido, Señor, que tú hables en esta hora. Que la palabra que vamos a recibir produzca los efectos por la cual ha sido enviada. Creemos que aún en pleno siglo XXI, tu palabra sigue siendo eficaz para sanar, para libertar, para transformar, Señor. Creemos que tu palabra sigue teniendo poder. Y en esta mañana, Señor, hay un pueblo que abre su corazón y va a recibir esta palabra con alegría, porque digna es esta palabra de ser oída, Señor. Gracias porque nos acompañas. Tú eres el invitado especial, el invitado de honor eres tú. Si tú no estás aquí, Señor, esta reunión no tendría sentido. Es tu presencia la que hace la diferencia, Señor. Así que bríndale un fuerte aplauso al soberano Dios de los cielos. Quiero darle un título a lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar acerca de la cosmovisión de la iglesia en el siglo XXI. Nosotros hacemos parte de un mundo. Estamos en un mundo. El mundo es un cosmos. Y la cosmovisión es la manera de cómo nosotros observamos o vemos o contemplamos las cosas que están sucediendo. Y estamos dentro de una generación, quizás la que vive los momentos más difíciles. Estamos frente a grandes desafíos, iglesia. Todos los días escuchamos cosas que nunca se habían visto en todos los tiempos de la humanidad. La gente está con muchas expectativas de lo que pueda pasar, aún la misma iglesia. Y en este cosmos de las cosas que nosotros contemplamos y vemos todos los días, noticias que aparecen en los noticieros que nos conmueven, noticias que nos dejan muchas cosas
pensando de las cosas que están sucediendo hoy en día. El maligno se ha desatado como nunca antes lo había hecho. El mundo entero está bajo el control de él. Y eso está escrito en la palabra. Él es el príncipe de las tinieblas y que el Señor lo reprenda en esta hora. Y muchos están cautivos, muchos están presos y cada cual crea sus propias conexiones, se ligan conforme sea el género de lo que viven, de lo que practican. Eso es en relación al mundo. En el mundo hay muchos conjuntos de gente que buscan a ver con qué se identifican conforme a lo que practican, ¿sí o no? Pero nosotros no hacemos parte de esa filosofía, ni estamos envueltos de lo que la gente haga en el mundo. Hay conjuntos de corrupción, de maldad, y cada cual se va ubicando a ver dónde puede estar. Mire cómo está tomando fuerza hoy en día ese conjunto de lo que llaman, y usted sabe, lo del LGTB, y hay gente que están en ese tipo de prácticas, y hacen conexiones y buscan esos conjuntos porque se identifican de que ellos hacen parte de ahí, ¿sí o no? Conjuntos de pecadores. La gente en esta tierra trata de mirar dónde se puede ubicar conforme a lo que practica, lo que vive. Y el Señor sabía que la cosmovisión del mundo es una realidad. Pero el Señor quiso también al mismo tiempo, en esa cosmovisión que uno ve en el mundo, hubiese un conjunto de personas que actuaran diferente, que pensaran diferente, que actuaran diferente. Y Él mismo la estableció en esta tierra, en este cosmos. Vemos que hay una iglesia establecida por el Rey, por el Señor de los cielos. Alaba la gloria de Dios en esta mañana. Por eso Él quiso decirnos esa verdad. Ustedes van a estar en el mundo, pero ustedes no son de este mundo. Porque quiero enseñarle al mundo algo diferente. Porque la iglesia tendría que tener un mover distinto. Nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestra manera de actuar en esta tierra tiene que generar un impacto a este mundo. El Señor nos colocó a ti y a mí. Y yo quiero que usted lo entienda y ojalá se vaya con esta mentalidad para su casa. Dios nos llamó, nos escogió, nos estableció y nos puso en este mundo. Pero es para impactar al cosmos. Para que la gente que están practicando cosas raras y están en otro estilo de vida, se den cuenta que en esta tierra hay gente con acciones diferentes. Hay personas que practican una unidad distinta. Que eso fue lo que pasó con la iglesia primitiva. Cuando el Señor colocó a la iglesia en el mundo de aquella época. A medida que iban pasando los días, en ellos comenzaba a nacer un estilo de vivir diferente. Y es ahí donde yo quiero centrarme, porque ese es el verdadero cristianismo. Hacer lo que Cristo hizo, practicar lo que Cristo practicó, hablar de la manera como Él lo hizo. Él es el hombre a seguir, Él es nuestro modelo. Porque entre otras cosas, en el cosmos hay una diversidad de religiones, y las religiones son conjuntos. El mundo está lleno de sectas, de religiones, y cada cual trata de ubicarse en la que más se identifica. Hablando en términos religiosos, y uno respeta las decisiones de cada ser humano. Pero eso no quiere decir que aunque ellos crean en Cristo, exista una unanimidad entre nosotros. Y se lo voy a comprobar por la palabra, y por eso quiero traer este pasaje a colación. Y los que me están escuchando a través de la radio, les voy a demostrar que dentro de la religiosidad hay un tipo de unidad que se gesta y que sí se puede dar.
que es la unidad a través del nombre de Jesús. El nombre nos puede unir, nos puede juntar. Pero si solamente miramos eso, sería una unidad incompleta. Tiene que ver algo más allá. Entonces, nosotros podemos estar juntos, pero sin estar en unanimidad. Y es lo que el Señor quiere darnos a entender, que no necesariamente es el nombre. Sí, el nombre nos puede unir con otras religiones. Hay cientos de religiones que creen en Jesús, ¿sí o no? La Iglesia Católica cree en Jesús. Los pentecostales unidos creen en Jesús. La mayoría de las religiones en el mundo creen en Jesús. Pero eso no garantiza que exista o que haya una unidad perfecta. Yo personalmente he estado mirando e investigando lo que es la unidad perfecta en Dios. Y creo que sí se puede alcanzar, sí se puede lograr. Ahora, escuchen, la Biblia nos enseña unas verdades que nos previenen de las cosas que pueden pasar. Y la iglesia de esta generación tiene que tener un sumo cuidado, porque hay asedios, porque el maligno está logrando su cometido. La Biblia enseña en San Juan 10:10, dice que Satanás, el ladrón, no vino sino para matar, hurtar y destruir. La obra de Satanás es esa, destrucción. Él es perfecto en dividir, es perfecto en restar, de quitar, de robar. Entonces, ¿por qué la iglesia tiene que tener un sumo cuidado? Porque el maligno intenta de que la iglesia verdadera del Señor en la tierra, y no les estoy hablando en términos religiosos, no me estoy refiriendo a un nombre específico, a una religión, me estoy refiriendo es al cuerpo de Cristo. Amén. La iglesia tiene que caminar cuidadosamente, porque una de las cosas que el maligno quiere hacer en la iglesia de esta generación es dividirla, destruirla. Y si eso lo logra, la iglesia va a estar expuesta. Se va a perder el testimonio para los de afuera. Por eso no podemos darnos el lujo de vivir una vida similar a la que vive cualquier conjunto que esté en este cosmos del mundo. La iglesia tiene que andar distinto. No podemos dejar que el maligno se filtre. Hay iglesias que están siendo destruidas y el que tenga oído oiga. Satanás está creando dentro del pueblo desaveniencia, rivalidad, enfrentamiento. Está sembrando en los corazones odio, rechazo. Y eso no es de Dios. Eso es del maligno. Tenemos que identificar cuando Él está actuando. Y escuche, la Biblia enseña en Lucas 11:17, todo reino dividido contra sí mismo va a ser asolado. Esa palabra asolado quiere decir echar al suelo o destruir por completo una casa. Y la casa va a caer. Eso está pasando en muchas organizaciones cristianas. Se lo digo porque me ha tocado viajar por muchos países del mundo. Y es lo que estoy viendo. Que muchas iglesias le están abriendo paso, están abriéndole puertas al enemigo. Sea un defensor de palabra de poder. Hay que comenzar a vivir una vida que la gente de afuera sea impactada por lo que se vive adentro. Tenemos que ser diferentes. La iglesia fue establecida para eso. Recuerden, Jesús hablando en Mateo 5:14, Él mismo le dice a su pueblo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Para qué es la luz? Para alumbrar cuando hay tinieblas. Hoy más que nunca tenemos que alumbrar, porque hay mucha oscuridad, porque hay mucho pecado, porque hay mucha maldad. Este mundo está insípido,
No hay sabor. No hay esencia donde la gente pueda sentir de verdad esa libertad. Porque ya la gente se está dando cuenta que en el mundo no hay nada. Lo único que le da sabor al cosmos, a la iglesia, al mundo, es la iglesia del Señor. Dice el Señor hablando en ese mismo pasaje: vosotros sois la sal de la tierra. Alaba el nombre del Señor. Dile a tu hermano: ¿estás escuchando? Dios te llamó para sazonar, para que tú transmitas algo que el mundo no vive, para que la gente que está allá afuera, toda destruida por el diablo, encuentren en ti algo distinto y les llame la atención. No hay un mensaje más convincente para la gente que está allá afuera destruida que un mensaje testimonial. Alaba la gloria del Señor. Que cuando la gente vea con hechos propios el cambio, la transformación que hay en ti, la gente se muestra inquieta de saber qué es lo que está pasando en tu vida. Esa es la manera más efectiva de convencer a alguien. Predicar es fácil, pero ¿de qué sirven 1000 palabras huecas y vacías que no produzcan efecto? Pero cuando hablamos con el testimonio, a veces sin decir nada, en el silencio Dios está haciendo un trabajo. Y la gente que tiene la inquietud dentro de tu vecindad, van a decir: wow, esa señora, ese hombre, ese joven actúa distinto, piensa distinto, no es como nosotros, no es vulgar, es un hombre, una mujer educada. Amén. Eso es cristianismo. El cristianismo se muestra en vivencia, no en palabra. Y la gente va a decir: no, yo quiero ser como él, como esa señora, quiero ser como ese joven. Y la gente comienza a preocuparse de saber qué es lo que hay en nosotros. Entonces, cuando uno contempla en este tiempo la cosmovisión de la iglesia en este siglo, en este tiempo, va a ser muy importante. Va a jugar un papel determinante para la conversión de miles, pudiéramos decir de millones, bendito sea el Señor. Y tenemos que proponernos. Hay cosas que pueden estar ocurriendo que nadie las sabe. Pero a veces en las congregaciones nos vemos las caras, nos damos los saludos, nos apretamos las manos, nos abrazamos. Pero a ciencia cierta, cada persona tiene sus propias luchas personales, internas. Nadie sabe cómo es el testimonio de cada quien, cómo vive en su casa, cómo vive con la gente de afuera, qué hace en el secreto, qué hace en el silencio. Eso solo lo sabe Dios. Pero Dios está haciendo un trabajo en este tiempo para poner a la iglesia en una posición de admiración. Dios quiere que la iglesia recobre los valores y los principios que están extraviados. Que la iglesia entienda que no solamente es el nombre de Jesús que nos junta, que nos une, sino que hay algo más allá. ¿Quiere saberlo usted por la palabra hoy? Hay algo más allá que se va dando en fases y que nos van conduciendo a vivir una perfecta unidad. No solamente es la unidad de la fe en el nombre de Jesús, sino que el Señor también a esa iglesia primitiva que Él estableció y formó, les enseñó que era necesario estar solícitos en guardar la unidad en el Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Una cosa es estar unido en el nombre de Jesús, otra cosa es estar unido en el Espíritu. Ese es un lenguaje que nace, un lenguaje que se forma en nosotros, un estilo de vida que eso no lo va a entender la gente del mundo. Dentro del cosmos, donde hay cientos de conjuntos que están formados, ellos no van a entender lo que significa o lo que representa estar unidos en el Espíritu. Podrán haber miles de religiones en el mundo y solamente usarán el nombre de Jesús para estar juntos en un momento dado, pero ellos no entenderán lo que significa, lo que representa estar unido en el Espíritu. Y recuerde esto, Jesús mismo hablando, dijo estas palabras, que el que se unía a Él
era un espíritu con él. El que se une al Señor es un espíritu con él. Mire cómo se van formando las cosas. Ya ahora hay algo diferente. Ya hay algo que trabaja en los que creen. Algo poderoso se metió y comienza a tomar control y a tomar dominio y te encamina a una transformación, a un cambio. No importa quién eras, de dónde vienes, no interesan los errores que cometiste en tu pasado. Cuando aceptaste a Cristo, el Señor tomó el señorío de tu vida y te encamina a vivir una vida nueva. Porque aquí dice el Señor en su palabra: de modo pues que si alguno está en Jesús, nueva criatura es, y las cosas viejas pasan y todas se hacen nuevas. Cuando estamos unidos con Jesús en ese espíritu, la manera de actuar, de vivir, va a ser distinta. Cambia nuestro lenguaje. Ya no nos vamos a parecer a la gente de antes. Oye, ¿de qué sirve decir yo soy cristiano? Pero todavía hay palabras groseras. Todavía hay palabras vulgares. Todavía se salen palabras deshonestas. Eso no serviría. Sería un mal testimonio. Y recuerde, la Biblia dice que somos cartas leídas. La gente... Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esas fases tenemos que identificarlas. La primera fase, ¿cuál es? Estar unido en el nombre de Jesús. La segunda fase, para ir conduciéndonos a la perfecta unidad, ¿cuál es la segunda fase? La unidad en el Espíritu. Y ahí, en esa unidad en el Espíritu, hermano y hermana que me escuchas, comienza a formarse lo que es el nuevo nacimiento. Porque el nuevo nacimiento se refleja es en testimonio. No es porque usted llegó a la iglesia, creyó en Jesús y aceptó de ser bautizado y fuera, soy una nueva criatura. El nuevo testimonio está representado en hechos, en acciones, en pensamientos, en actitudes. Un corazón regenerado que llega a tener la capacidad de perdonar agravios, ofensas, maltratos, de dejar todo ese estilo de vida a un lado, encaminándonos a lo que Dios quiere. Dile a tu hermano, ¿estás escuchando? Bendito sea Dios. Entonces tengamos en cuenta ese texto de Efesios 4:3, que tenemos que estar solícitos en guardar la unidad en el Espíritu. Y en esa unidad en el Espíritu nacen cosas que para mí son cosas increíbles y que en unanimidad estamos en el mismo consenso, porque la unidad es un consenso donde todos tenemos el mismo sentir, donde todos tenemos las mismas prácticas que se hacen en una iglesia cristiana. Se despierta una pasión en nosotros y miles de personas van sintiendo lo mismo. Te da ganas de orar, te da ganas de ayunar, te da ganas de venir a la iglesia. No te aburres por eso. Sientes que se rompió el patrón de la religiosidad y ahora nació algo nuevo que te hace acercar más al Señor, donde sientes libertad de hablar con Él, que eso no lo tenías antes, y encuentras un número de personas que van viviendo lo mismo que tú vives. Unanimidad en el mismo sentir. Y eso la gente, cuando tú ves, wow, mira, la gente comienza a ver eso. Todos están en lo mismo. Mira esa señora cómo ora, cómo clama, cómo gime. Mira, por allá hay otro igualito. Bendito sea Dios. Nos convertimos en apasionados. Nos desvivimos por leer las escrituras. En todo momento estamos leyendo, escudriñando, comiendo el pan de vida. Alabado sea el nombre del Señor. Esas son las cosas en común que tienen que estar en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor.
Pero esos valores están extraviados. Esos valores se están perdiendo cada día. No podemos permitir que eso se esfume en la iglesia. Yo sé que aquí en Palabra de Poder eso no se ve, bendito sea Dios, pero yo sí he visto muchas iglesias que han perdido eso. Y estamos en los últimos días. Estos son tiempos decisivos. El que tenga oído, oiga, bendito sea Dios. Sacúdete en el nombre de Jesús. Comienza a volver a la senda antigua. Volver a la senda antigua no es sinónimo de estar en una vida religiosa. No, Señor. No, nada tiene que ver. Tenemos que enamorarnos de las primeras obras. Tenemos que volver a retomar, a recuperar lo que ya no hay. Que cuando llegues a la iglesia, no mires que esté el hombre frente a ti. Que aquí en la iglesia hay uno que te espera antes que sales de tu casa. Que quieres tener comunión con Él, hablar con Él, llorar con Él. Alaba el nombre del Señor. Que tú vuelvas a los gemidos en el Espíritu. Que tú vuelvas a la intercesión. El que me esté escuchando, esa palabra es para ti. Es el tiempo de Dios para la iglesia. Dios quiere levantar una iglesia nueva, distinta, regenerada. Hay que sentirlo, porque eso se está perdiendo. Ya no nos diferenciamos de otras religiones. Ya la iglesia cristiana no se parece a la religión. Igual. Y no es cuestión de venir a la iglesia y ya sentarme y oír y después para la casa y más nada. Hay que volver otra vez a retomar, porque eso es lo que va a generar cambios en la iglesia. Es lo que va a traer avivamiento en la iglesia. ¿Cuántos están esperando un avivamiento? El avivamiento no solamente viene por el nombre de Jesús. No. El avivamiento nace cuando logramos tocar el corazón del Señor. Cuando una persona en el Espíritu hablando con Él lo conmueve y lo mueve. Bendito sea Dios. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? ¿Cuántos están entendiendo? Entonces la cosmovisión de la iglesia del siglo XXI es preocupante. Porque la iglesia de esta generación hace parte de la iglesia Filadelfia. Y ahí es donde yo estoy con la cuestión, porque ya el Señor está a las puertas. Ya Cristo viene pronto. Y esa iglesia tenía una actitud, ahí está en el escrito de Apocalipsis, de que tenían nombre, de que vivían, pero estaban muertas. ¿Y cuántos hay así en este tiempo? Tienen nombre de que vive. No se conforme con el nombre de Jesús solamente. Sacúdase. Dígale: Señor, yo quiero convertirme en algo distinto en el reino. Y la gente del mundo no te va a entender. Porque cuando hay estos moveres en la vida espiritual, la gente del mundo sabe qué va a decir. Esos son locos. Esos son fanáticos. ¿Sí o no? Te van a criticar. Van a murmurar en contra de tu estilo de vida. Y no es eso, sino que es que estar unido en el Espíritu nos contriñe con el Dios de los cielos. Porque el que se une a Jesús es un espíritu con Él. Alaba el nombre del Señor y dale un fuerte aplauso al Rey. Mi alma te alaba, Señor. Vienen cosas más interesantes, pero ahí no queda la fase de la unidad. Por eso es que hay que analizar detalladamente cuando el Señor aquí en este pasaje que leímos nos dio la revelación de quiénes somos nosotros en Él. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Jesús creó la diferencia. Y el interés de Jesús era convencer a la gente para que el mundo creyera. Amén. Que a través de esta práctica la gente iba a estar inquieta de acercarse para que el mundo crea. ¿Ustedes por qué creen que la gente se convirtió en la época de Jesús cuando estableció el reino, cuando fundó la iglesia? Era por la manera como vivían, ¿sí o no? Y dice la Escritura que cuando la gente veía la manera como vivían, cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y eso está escrito en la palabra. La Biblia lo enseña. Hechos capítulo 2, versículo 1 dice: anduvieron unánimes y juntos
no solamente juntos, juntos y unánimes. Había un consenso general en el mismo estilo de vivir entre ellos. Esa era la forma. Y dice la Escritura, y convenían en un mismo parecer, juntos. Esa palabra juntos es un vocablo que viene del hebreo, que es la palabra yahá, que quiere decir parecido a la misma vez. Diga conmigo, wow. Usted tiene que parecerse al hermano o a la hermana que tiene a su lado. Parecido a la misma vez. Entonces, versículo 5 de ese capítulo. Haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. Cristo se los enseñó a ellos. Se los transfirió. Le dijo, es que tienen que ustedes vivir el evangelio. Y la gente aprendió. Porque había un consenso a nivel general de todos los que se habían convertido al Señor. Entonces, por eso en la iglesia tienen que fabricarse cosas que a veces no existen. Y una de las cosas que yo estoy viendo que es necesaria en este tiempo, que nosotros tenemos que completar ese gozo. El que tenga oído, oiga. Filipenses 2:2. Completen el gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Oiga eso, unánimes, sintiendo una misma cosa. Eso hay que practicarlo. Una de las cosas que debe primar en la vida cristiana dentro de los hijos de Dios es la sinceridad. No podemos actuar en este camino con doblez. No podemos ser hipócritas, sinceros. Una conversión genuina. Tenemos que desechar todas las cosas que afecten el crecimiento de este camino de la vida cristiana, porque hay asedios, porque el maligno está dividiendo. No podemos aceptar ese estilo de vida. Hay que asociarnos con los hermanos. Mire, hermano, yo voy a enfatizar mucho de esa palabra hermano. Por eso es que yo no sé si se ha preguntado que a nivel mundial hay una cualidad particular en los hijos de Dios, y es en el trato de la hermandad. Hermano y hermana. Pero esa palabra es una palabra hebrea que viene de la palabra rea. Y esa es una de las cosas que la iglesia primitiva aprendió, y eso nunca debió dejar de ser. Eso se tiene que practicar en pleno siglo XXI. En este cosmos que vivimos, tenemos que mostrarle al mundo cómo nosotros nos tratamos, cómo nosotros hablamos, cómo nosotros nos saludamos, etc. Oiga esto. El símbolo de la hermandad, eso nació en el corazón de Dios. El ser hermano es algo que Dios quiso que nosotros nos viéramos de esa manera. Usted y yo somos hermanos y nuestro Padre está en los cielos. Y en esta tierra el símbolo debe permanecer. El hombre olvidó esos valores. Ya el hombre no sabe ni por qué se estrecha la mano. Esa palabra de hermano viene de ahí. ¿Por qué cree usted que cuando hay un saludo, qué más hermano? Ese término hermanos se expresa en diferentes maneras en culturas, en países, en naciones. No ha dejado de ser. En nuestro propio país, aquí en Colombia, el hermano se dice. Ustedes miran, por ejemplo, las regiones santanderianas, el mano no se sale de la boca. Sí, mano. El costeño también, sí, mano. Pero esa palabra mano viene de hermano. ¿Por qué cree usted que cuando dos hombres, dos mujeres se estrechan la mano, por qué Dios lo quiso así? Porque es un símbolo de hermandad. Pero esos valores están extraviados. Aún la gente que no conoce a Dios, aún la gente que está en otro cuento, en otro mundo, se siguen estrechando mano y no saben ni por qué se estrechan la mano. Amén.
porque fue que Dios nos diseñó y nos creó para que fuéramos hermanos, no para que fuéramos enfrentándonos rivales. En el mundo se está dando eso, y mucha falsedad, hipocresía. Usted ve, por ejemplo, en las organizaciones grandes del mundo, como la ONU, como la OEA, se unen ahí las naciones, y Satanás está haciendo estrago, está dividiendo sociedades, está dividiendo pueblos, está dividiendo naciones, está generando y creando enfrentamientos, guerras. Bendito sea Dios. Y veo uno a los grandes gobernantes que se acercan, y cuando ya están en la reunión se despiden con la mano, sin darse cuenta que aunque hipócritamente se salude de la mano, hay un Dios en los cielos que le está reclamando la hermandad. Bendito sea Dios. Dios no formó ni hizo al hombre para que viviera en guerra. Dios hizo al hombre para que viviera en paz. Alaba el nombre del Señor. Y la estrechón de mano es un símbolo que muestra la hermandad entre los pueblos, entre la gente, entre la familia. Entonces, en todas partes esa palabra hermano se da. Yo creo que una de las naciones donde más se dice hermanos es en México, y lo dicen de manera cantadito. Sí, mano. No, yo que estoy en México, allá la gente, hermano, lo tienen por todas partes. Amén. Entonces, la iglesia tiene que retomar la hermandad. Diga conmigo, sí, mano. Santanderiano, hermano. Entonces, Dios nos llamó a eso. Dios nos escogió, nos creó con una mentalidad de hermandad. Es el rea de Dios. Bendito sea Dios. Dios creó al hombre para que viviera en unidad, en la paz que solamente Él nos las puede dar. Alaba la gloria del Señor. Pero yo voy a terminar yéndome a la tercera fase, que para mí es la más importante de todas. No solamente la unidad del nombre, que es Jesús. No solamente la unidad en el Espíritu, sino que hay una tercera unidad que habla el apóstol a los Colosenses en el capítulo 2, verso 2, cuando dice que nosotros debe existir para que sean consolados y unidos en el amor de Dios. Wow, ese es el más grande de todos. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y cuando el amor de Dios llega y nos ministra, nos hace ser diferente. Ese amor ágape de Dios nos abre un paréntesis gigantesco, porque el amor de Dios nos enseña a amar a pesar de. Ábrale paréntesis. ¿A cuánto les costaba ser perdonador? ¿A cuánto les costaba pasar por alto los agravios, los maltratos? En otras palabras, ¿a cuánto les costaba perdonar? Pero cuando llegamos a la presencia del Rey, del Señor, como Él es amor, Él nos transfirió eso y nos lo sigue dando, para que la esencia que nos caracteriza a nosotros como hijos de Dios sea el amor. Yo amo a pesar de. Eso no se ve en el amor normal, eso no se ve en el cosmos de las cosas que vemos en el mundo. Eso se da en este camino, y la gente lo va a ver, que en nosotros hay una práctica que ya se fumó, está en vía de extinción en el mundo. Ya en el mundo no hay amor. Hay que caminar con mucho cuidado, porque cualquiera se convierte en tu enemigo. Estamos viviendo una era de violencia, de guerra, de enfrentamiento, de maldad. Y la Biblia dice que por causa de la maldad el amor se iba a ir, se iba a fumar, se perdería. Pero hay un pueblo que Él redimió, hay un pueblo que Él estableció, hay un pueblo que está en esta tierra, hay un pueblo en medio del cosmos que se llama la iglesia, que la componen miles y millones de cristianos que han sido redimidos por la sangre de Jesús. Alaba el nombre del Señor. Usted está en el mundo, pero recuerde, usted no es de este mundo. Usted no se puede parecer a alguien allá afuera que odia, que maltrata, que es implacable. Usted no puede parecerse a una persona como esa. No, que se conviertan ellos a ti, pero que tú no te conviertas a ellos. Alaba el nombre del Señor. El amor de Dios todavía está en la iglesia. Yo sé que todavía hay un remanente, hay un pueblo que lo conserva. Hay muchas iglesias que están siendo asaltadas por el maligno,
y él está logrando sembrar desaveniencia en los corazones, rechazo, odio, maltratos. Lo está haciendo. Si lo hace con la familia, imagínense cuánto no lo hará con desconocidos. Nosotros estamos en esta iglesia, pero nadie se conocía a ciencia cierta. Pero miren cómo Satanás está logrando dividir la familia. El amor en la familia se está perdiendo. Hay muchas familias que los que la incorporan, los que están ahí dentro, están juntos, pero no hay amor. Valores que se han perdido, hijos que se rebelan contra los papás, contra las madres. Hay malos tratos, hay ofensas, hay familias que están siendo asaltadas por Satanás, están siendo asoladas, divididas. Cada cual vive su propio mundo. Mire cómo la tecnología está afectando a la unidad de la familia. Hoy en día en las familias cada cual vive lo suyo. Los hijos apartados, y más cuando se tiene ese aparato en la mano, el bendito móvil o celular que llaman acá. Y ese es el mundo de cada uno. Ya no se dialoga, ya no hay comunicación. Ya el mundo de cada uno es el celular, y aún gente, adultos mayores, están cayendo en eso. Benditos a Dios. No se conversa, ya no se unen a comer juntos en la mesa. Ahora cada cual come donde le da la gana. Se perdieron esos valores en la familia. Las iglesias, hermanos, tienen que reaccionar hoy más que nunca, hablar de esta verdad que se está perdiendo en las familias. Oh, Shakata Ramas, ojalá. Oh, Dios mío. Tenemos que ser distintos. Ya el amor se fue de muchas familias. Hijos que le desean los males a los padres. Hermanos que se enfrentan unos con otros, se odian. Hermanos que se odian. Quisiera ver a su hermano destruido. Se desean males. Ese es el cosmo, la cosmovisión de la iglesia del siglo XXI. Tienen nombre de que viven, pero están muertos. Yo sé que hay madres que me están escuchando, que Dios las está tocando, que quisieran ver cambios radicales en su familia, ver la transformación de sus hijos, de su esposo, benditos a Dios, de su esposa. Hoy Dios trae esta palabra. Hay que tomar una decisión, y las decisiones de cambio no nace por solamente oír un discurso. Es una determinación que nace de tu corazón, y tienes que pararte firme y cambiar de actitud en tu familia antes que tu hogar se destruya completamente y ya no puedas hacer nada. Hay familias que ya están por el suelo, y eso Dios lo está viendo desde lo alto. Y la bendición de Dios llega es cuando hay armonía. Y Satanás lo sabe. Él quiere sacar el texto de la bendición familiar y echarlo a un lado. Y quiero que nunca se te olvide el Salmo 133, cuando dice: miren cuán bueno y cuán delicioso, oh, qué tremendo, delicioso es que habiten los hermanos juntos, pero en armonía. Eso es una delicia. Pero ya hoy en día ya no hay delicia. Ahora miles de familias están tomando es pura copa amarga. Hay muchos que a veces ya no quisieran ni llegar a la casa, porque cada vez que llega a la casa sabe que van a hacer un conflicto. Sí, así está la situación de muchos hogares. Dile a tu hermano: ¿estás escuchando? Eso está pasando en muchas familias. Yo sé que aquí en la familia de Palabra de Poder, no, eso no existe aquí. Pero eso es a nivel mundial. No crea que solamente es en Colombia, no solamente es en esta ciudad, es en el mundo entero, porque ya queda poco tiempo. Pero yo sé que aquí hay un remanente que va a despertar. Allá me están escuchando. Benditos a Dios, miles se van a sacudir y se van a despertar. Vamos pueblo, vamos iglesia, vamos padre de familia, hermana, madre, levántate, pelea por lo tuyo. Comienza a tomar una actitud nueva para que tu hogar sea visitado por el Dios de los cielos. Este es el tiempo de la reconciliación familiar. Yo quiero terminar dándote y entregándote esta palabra viva
que está en Malaquías capítulo 6, cuando dice: porque Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y hará volver el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Qué quiere decir esto? Que Él trabajará de tal manera que pondrá en los corazones algo nuevo que genere la razón. Él pondrá eso, que la gente entre en razón, que la gente diga estoy equivocado, que la gente baje la cabeza, que la gente diga ya no puedo seguir más así. Este es un día donde Dios puede restaurar tu familia. Lo siento en mi espíritu. Hay muchos que están aclamando, están pidiendo una restauración familiar, y hoy la vas a recibir. Hoy la vas a recibir. Colócate de pie. Hoy la vas a recibir. Hoy la vas a recibir. Aleluya. Hay un gobernador de las tinieblas que asedia familias enteras y está haciendo ese trabajo de división y de destrucción. Yo quiero que usted lo identifique. Dígalo por nombre propio. Si usted tiene un hogar destruido, si ya no hay unidad, si no hay amor, ese gobernador de las tinieblas se llama Asmodeo. Bendito sea Dios. Óigalo. Asmodeo, cuando usted esté viviendo eso sin miedo, sin temor, usted levántese, levante sus manos, tome la autoridad que Dios le ha dado, use la palabra y eche fuera de su casa a ese gobernador, expúlselo, y toda hueste de maldad se va a ir de la casa. Bendito sea Dios. Pero tiene que reinar Jesús de ahora en adelante. Jesús es el Señor de tu casa. Aclama la presencia de Dios en tu casa. Voy a orar aquí por familias, y los que me están escuchando allá, vengan al frente, los que sienten la necesidad de restaurar su vida, restaurar familia. Venga al altar y diga: no, yo necesito, yo no me voy de aquí de la iglesia sin yo recibir esa administración, porque hoy Dios va a generar, a traer un rompimiento en tu vida, donde vas a comenzar a vivir el deleite de la unión familiar. Volverás a experimentar lo que antes había. Quizás tú lloras y dices: ya en mi casa no existe eso. Ya en mi casa no hay afecto, no hay amor. En mi casa hay maltratos, ofensas. Ya la comprensión se fue de mi casa. Mis hijos no me respetan, mi esposo no me respeta, me maltrata. Bendito sea Dios. Si usted ha sido víctima de eso, venga al altar. Esta palabra es para usted. Aleluya. Y diga: no, yo lo necesito. A veces nos engañamos a nosotros mismos, porque viendo una realidad de las cosas que están pasando, viviendo, a veces nos cohibimos de recibir una administración, porque piensa de pronto qué van a pensar, qué van a decir de mí. A usted no le interesa nada. Usted vive su vida ante Dios. Si Dios les trajo esta palabra es porque Dios la vio necesaria, porque Dios sabe lo que está ocurriendo. La cosmovisión de las cosas que están pasando con la iglesia en el siglo XXI es una verdad. Es una verdad. Se lo digo porque soy ministro consejero de pastores, aún siervos de Dios pastores, con las relaciones familiares hechas pedazos, relaciones tiradas en el suelo. Se lo digo porque he visto pastores, ministros llorar de su estado y de su condición, que ya no aguantan más la conducta, la mala conducta de sus hijos. Eso es triste. Y hay padres de familias cristianos que a veces ya no aguantan, no soportan cosas que se están viendo, que quizás antes no las veía, pero están pasando. Esta es una mañana de liberación. Es una mañana donde Dios quiere que tú retomes, recobres lo que ha estado extraviado en humildad a Dios, y con esa humildad usted dice: no, yo voy a ir al altar. Ven, te invito al altar. Pasa. ¿Cuál es la primera persona valiente que dice: no, yo necesito que Dios me ministre en esta hora, y que ministre ante todo mi familia, que ministre mi familia? Y vamos a enviar la palabra a su familia desde aquí. Los que me están escuchando allá, vamos a orar por las familias. Bendito sea el nombre del Señor. Ven, pasa adelante. A veces hay gente que tienen posiciones buenas, de buenos empleos, tienen buenos negocios, tienen recursos, profesiones que les genera aparentemente cierta felicidad, y el gozo está incompleto.
Se lo digo porque me ha tocado también experimentar eso en este ministerio. Empresarios donde el hogar vuelto nada. Gente con dinero queriendo tener paz y no lo han podido lograr con los recursos que tienen. Benditos a Dios. ¿Cuánto se necesita la presencia de Dios? Ven adelante, ven. Benditos a Dios. No salgas de aquí sin antes recibir esta ministración. Benditos a Dios. Acércate aquí al altar, que Dios te va a hablar, te va a ministrar. Aleluya. Oh, mi alma te alaba. Se van a romper y se van a quebrantar maldiciones que han venido operando sobre tu familia, sobre tu hogar. Y hay maldiciones que se forman por algunas predisposiciones que muchas veces no las tenemos en cuenta, pero que son una realidad y ahí se están dando. Esta es una mañana donde Dios quiere restaurar. Padre, gracias, Dios mío. Levanta tus manos entonces, levanta tus manos. Padre, yo envío esta palabra, Señor, sobre cada familia que están aquí presentes y los que me están oyendo, los que me están escuchando. Padre, tú sabes cuántas madres lloran, Señor. Cuántos hombres, cuántos padres lloran, angustiados, queriendo un cambio y no lo han podido lograr. Familias que están totalmente acabadas. Señor, hay división. El maligno ha venido restando, robando, Señor. Pero tomamos autoridad en tu nombre y enviamos esta palabra sobre cada familia. Todo gobernador inmundo de las tinieblas que está trayendo desgracia, destrucción familiar, le ordenamos que salga ahora de los hogares. Asmodeo, vete en el nombre de Jesús. Vete. Maldiciones inmundas. Todo lo que está operando, robando.